Bien, vamos a continuar. Seguimos con esta primera sección. Ahora vamos a abordar el otro tema que falta para terminar de completar el análisis sistemático, que es cálculo de los ejes eléctricos. Y es interesante este tema, básicamente porque, bueno, tiene sus complejidades, sobre todo a la hora de ponerlo en la práctica cuando uno recién está iniciado. Pero también tiene otras curiosidades sobre las cuales me gustaría abordar. Básicamente nosotros estamos acostumbrados a que cuando se nos dice calculemos el eje, uno automáticamente se pone a calcular el eje midiendo la amplitud en D1, midiendo la amplitud en ABF, se le viene a la mente el sistema axial de Valley y automáticamente empieza a hacer los cálculos correspondientes, ubicarlo en los cuadrantes, cuadrante superior y después fijarse si hay alguna isodifásica o ver cuál es la que tiene más voltaje, etcétera, etcétera. Bueno, esto es correcto, está bien aplicado en la práctica. Y comúnmente es la manera que se utiliza de rutina para calcular el eje. No obstante, existen otros ejes que se pueden calcular, que no son de rutina, que a veces pueden ser importantes y a veces no, pero está bueno conocerlo y a veces nos pueden ser de utilidad. Entonces, sobre todo para quienes les gusta desarrollar en la mente el sistema bidimensional del electrocardiograma y de los vectores. No es algo que es una condición sine qua non, tener que saberlo, tener que conocerlo, pero a veces aplicarlo está bueno y nos puede ser de gran utilidad para determinados diagnósticos. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es la definición de un eje eléctrico y tener en cuenta que nosotros nos encontramos, cuando vemos un electrocardiograma, frente a dos caras del electrocardiograma, el plano frontal y el plano horizontal. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a hacer menciones de tres conceptos que nos van a ayudar. En primer lugar, el eje eléctrico de una onda electrocardiográfica representa la dirección de una fuerza eléctrica. Vamos a desmenuzar esta oración. Cuando nosotros nos dicen calculemos el eje, básicamente queremos saber cuál es la dirección que tiene el vector resultante de las fuerzas eléctricas de determinada cámara. Por ejemplo, vamos al ejemplo típico. Vamos al eje del QRS, cuando utilizamos D1 y ABF o si hay una isodifásica. Nosotros lo que queremos saber al calcular el eje del QRS es saber qué dirección tiene el vector. Si ustedes recuerdan la clase de vectores, yo decía que la despolarización auricular, de las cámaras se da gracias a estas fuerzas eléctricas que son bastantes y cada fuerza eléctrica tiene distintas direcciones y que se forman una fuerza resultante de todas estas fuerzas que van a tener una dirección, un sentido y una magnitud, y esa fuerza resultante es lo que le denominamos vector y que tiene determinada característica dependiendo de dónde se origina el impulso. Bueno, básicamente a la hora de calcular el eje queremos calcular esa dirección. ¿Cuál es la dirección que tiene ese eje eléctrico? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Se dirige hacia la cara lateral del corazón, hacia la cara derecha del corazón, hacia la cara superior, hacia la cara inferior, hacia la cara anterior, posterior? Entonces, eso es básicamente el momento de la hora de decir vamos a calcular el eje. Sí, vamos a calcular la dirección del vector. El electrocardiograma puede ver distintos planos del corazón. El plano frontal, que abarca las 6 primeras derivaciones, de 1, de 2, de 3, R, L y F. Y el plano horizontal, que está compuesto por las precordiales. Y cada uno de estos planos, que tienen derivaciones, tienen caras. Por lo tanto, esta fuerza resultante se va a dirigir hacia alguna de estas caras y es por eso que utilizamos la morfología de las ondas en las caras para poder calcular. Ahora bien, nosotros, como les dije anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a calcular el eje del QRS en el plano frontal, pero también se puede calcular el eje del QRS en el plano horizontal. Y así como se puede calcular el plano del QRS tanto
En el plano frontal, como en el plano horizontal, también se puede calcular el eje de la onda P, porque claro, la onda P está representando una despolarización de ambas aurículas. Y la despolarización se produce gracias a fuerzas eléctricas que tienen una dirección y un sentido, gracias a vectores. Por lo tanto, esos vectores tienen una dirección, por lo tanto, esta dirección también puede ser calculada en el plano frontal y en el plano horizontal. Y lo mismo ocurre con la onda T, porque la onda T es una repolarización. También es una fuerza eléctrica que tiene una dirección y un sentido. Y también se puede calcular en el plano frontal y en el plano horizontal el eje de la onda T. Y si hubiese, hasta si hubiese una onda U, también se podría hacer. Ahora uno dice, wow, todo esto se calcula. No, la realidad es que no se calcula en la práctica diaria. Se utilizaba, ya está un poco en desuso, pero se solía utilizar mucho para aquellos que hacían electrocardiografía y vectocardiografía. Permitía hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando se presentaban algunos bloqueos de rama que se confundían con hemibloqueos, o en determinadas sobrecargas de cavidades, para saber bien hacia dónde iba la dirección del vector, entonces poder saber qué parte de la cavidad estaba sobrecargada, es decir, hipertrofiada o dilatada. Hoy en realidad este tipo de técnicas están muy en desuso porque básicamente la ayuda de las imágenes hacen un gran aporte y entonces no han caído en desuso. No obstante, existen y siempre está bueno saberlo, sobre todo a aquellos que les gusta mucho la electrocardiografía o la electrofisiología de superficie, ayudarse con estas cosas para conocer a veces hasta incluso el origen de una arritmia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, tengo una taquicardia de QRS ancho, este B, no este B, bueno, vamos a calcular los ejes. Veamos el eje del QRS ancho en el plano horizontal, en el plano frontal, el eje de la onda T. La onda P no se va a ver generalmente en una taquicardia QRS ancho, pero uno puede decir, bueno, a ver, basándose en esas cosas, puede decir, ah, bueno, mira, viene en este sector del sector del ventrículo izquierdo, del sector del ventrículo derecho. Y eso puede ayudar también con un diagnóstico diferencial, o bueno, también saber dónde se origina esta taquicardia y darle una manito a veces a la interpretación electrofisiológica para poder ser más exactos a la hora de decir, bueno, está viniendo de tal sector del ventrículo derecho. Por ejemplo, del tracto de salida del ventrículo derecho, del tracto de entrada del ventrículo derecho, o es una taquicardia del ventrículo izquierdo que se origina en el ápex. Conociendo y manejando estos mecanismos va a ser fácil. O a veces hasta incluso no hace falta una taquicardia ventricular, pero podemos tener extrasístoles ventriculares monomorfas, permanentes, y al saber dónde están el eje tanto de la onda del complejo QRS o de la onda T en el plano frontal y en el plano horizontal, nos va a dar la posibilidad de decir, ah, bueno, mira, estas extrasístoles se están originando en el, por ejemplo, tracto de salida del ventrículo derecho, en la pared lateral del ventrículo derecho. Muchas veces puede ser de utilidad para orientar vías accesorias, ¿no? O sea, conocer el eje de la despolarización y de la repolarización aplicando otros algoritmos, ¿no? A la hora de conocer vías accesorias, por supuesto, nos permiten decir, bueno, vamos a tener una orientación de la vía. Como les dije anteriormente, en la práctica diaria solamente el único eje que se calcula es el del QRS en el plano frontal. Pero la ventaja que tiene esto es que todos los ejes se calculan de la misma manera. Tanto en el plano frontal, el eje de la onda P, del QRS de la onda T, se utiliza la misma metodología, y para el plano horizontal también. Así que bueno, vamos a ir viendo, y de paso vamos a repasar algunos conceptos. Entonces, primero, ¿cuáles son las caras del corazón? Este es otro concepto que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar vectores. Y dividir planos. Bien, plano frontal, como les dice acá al principio. El plano frontal está compuesto por por 6 derivaciones que ya las conocemos, las hemos mencionado, monopolares, bipolares, de 1, de 2 y de 3 son las bipolares, mientras que ABL, ABF y ABR son las monopolares. Ahora, eso utilizamos cuando describimos la formación del triángulo de Beethoven, pero para
hablar un poquito más de las caras, vamos a hablar del plano frontal y de qué derivación forma, o mejor dicho, qué cara forma cada derivación. Es así como D1 y ABL forman parte de la cara lateral alta del plano frontal. D2, D3 y ABF forman parte de la cara inferior del corazón. ABR podemos decir que forma o que está en la cara derecha alta. Mientras que en el plano horizontal, B1 y B2 forman la cara septal, B3 y B4 la cara anterior, y finalmente B5 y B6 también una cara lateral, pero se le dice cara lateral baja. Esto es lo que forman las derivaciones estándar del corazón. El electrocardiograma de 12 derivaciones permite ver estas caras. Se puede ampliar y podemos agregar derivaciones derechas y derivaciones posteriores, altas y bajas, pero estaríamos expandiendo demasiado y se utiliza en la realidad no en la práctica convencional, sino para distintas situaciones específicas. Ahora bien, todos conocemos esto, todos alguna vez lo hemos visto, muchos lo hemos entendido, a la mayoría nos ha costado entenderlo y muchos todavía lo estamos entendiendo. Es el sistema exoaxial de Bally, es aquel que nos enseñan siempre a la hora de calcular el eje, que nos hacen dibujar, y la realidad es que es súper necesario hacerlo, y la realidad es que para aprendérselo de memoria y poder entenderlo no queda otra que dibujarlo entre 100 y 1500 veces. A la 1549, si no los aprendimos, podemos hacerlo hasta las 1600. Es importantísimo, ¿sí? Es súper importante que para aprender el sistema axial de Bally no queda otra que aprenderlo primero de memoria y después uno va a ir razonando, pero a la larga es de memoria, ¿sí? Entonces conviene dibujarlo todas las veces que sea necesario. Utilizamos este sistema exoaxial y a partir de este podemos calcular el eje del QRS, sí, el que utilizamos en la práctica diaria. Pero como les dije anteriormente, también sirve para calcular el eje de la onda P y el eje de la onda T. Entonces, si vamos cronológicamente analizando, primero se calcula el eje de la onda P, después se calcula el eje del QRS, después se calcula el eje de la onda T, de la onda U si lo hubiese, en el plano frontal. ¿Sí? El plano frontal es el que incluye estas derivaciones. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Entender cuáles son las caras que hay en estas derivaciones. Tenemos, como dijimos anteriormente, D1 y ABL en la cara lateral izquierda alta, que se le dice, porque está en la parte alta del plano frontal. D2, ABF y D3 forman la cara inferior. Y ABR está en la cara derecha alta del corazón. Ahora bien, ¿cómo formamos todo esto? ¿Cómo llegamos a todo este sistema exoaxial? ¿De dónde partimos? Bueno, me gustaría que hagamos un repaso, porque nunca está de más hacerlo, y de paso, para el que no está muy acostumbrado, lo pueda practicar. ¿De dónde salen los 0, los 30, los 90, los más, menos, todo lo que sale ahí de dónde viene? Bueno, vamos a recordar este dibujo, este gráfico que venimos utilizando, y fíjense que, recuerden que lo que estamos viendo en este momento es el plano frontal del corazón y queremos calcular la dirección del vector. Y la dirección se calcula en grados. ¿Sí? Así como la frecuencia cardíaca se calculaba en latidos por minuto, el ritmo según el origen, bueno, acá le vamos a poner grados. ¿Sí? Es decir, a cuántos grados se dirige ese impulso eléctrico. Entonces, para poder hablar de que algo se dirige a determinados grados, hay que armar todo un sistema que permita orientar esa dirección, que se pueda graficar en el espacio. Entonces veamos, acá tenemos la cara, el plano frontal, acá tenemos a ABL, acá tenemos a D1, acá están D2, D3, ABF y ABR. Fíjense, acá está la cara lateral izquierda, acá está la cara inferior y acá está la cara lateral alta. Cada vez que el impulso se despolariza, se dirige hacia algunas de estas derivaciones. Recordemos que estas derivaciones pueden ver cómo viene ese vector. Recuerden que en la parte de, cuando hablamos de
registros, ahí hablamos de que el impulso se acerca hacia el electrodo, que el electrodo lo ve venir, y si ve venir el vector, grafica una onda positiva, si lo ve ir, se grafica una onda negativa, y es así como habíamos explicado cómo el electrocardiógrafo como galvanómetro permitía graficar de esta manera. Ahora bien, se despolariza el corazón y recordemos que, dependiendo si hablábamos del vector auricular o ventricular, iba a tener una determinada dirección. ¿Cómo se forma este sistema axial? Si nosotros lo que queremos hacer es esto mismo que vemos acá, que vemos en el electrocardiograma, lo que necesitamos graficar. Todas estas ondas que vemos acá, vamos a hacer un gráfico que nos permita orientar la dirección del vector. ¿Cómo se forma? Bueno, todo tiene su origen. Vamos a hacer de cuenta, vamos a dibujar, vamos a hacer un gráfico, ¿no? Chiquitito, un dibujo sencillo. Supongamos que acá tenemos un paciente. El paciente tiene el corazón, está en el tórax, en el centro del cuerpo, y vamos a comenzar con el triángulo de Einthoven. Vamos a trazar una línea de tipo horizontal, y vamos a esta línea horizontal transformarla en un dipolo. Es decir, un dipolo, un campo magnético que tenga un polo positivo y un polo negativo. Le vamos a poner de 1, ¿sí?, a este dipolo horizontal, en donde por convención el lado izquierdo de este dipolo va a ser su extremo positivo, mientras que por convención también el lado derecho va a ser el extremo negativo. Entonces a ese corazón le pusimos un dipolo horizontal con un extremo positivo y un extremo negativo. Lo que también se puede decir con un extremo izquierdo y con un extremo derecho, siendo el extremo izquierdo el extremo positivo y el extremo derecho el extremo negativo, el polo negativo, ¿sí? De esta manera, habíamos visto en la clase que el electrodo explorador es el polo positivo, es decir, el que tiene la capacidad de ver el vector, ¿sí? Recordemos, el electrodo explorador es aquella parte de la derivación que tiene la posibilidad de ver venir o ver el recorrido del vector. En este caso, el extremo izquierdo de D1 sería el polo positivo, el electrodo explorador. Ahora bien, vamos a ponerle otro más. Vamos a ponerle otro dipolo a este corazón. Vamos a hacer uno que tenga un recorrido desde el extremo derecho hacia su parte inferior. También por convención, vamos a decir que su extremo superior es la parte negativa del dipolo y que su extremo inferior es la parte positiva del dipolo. Y así formamos el segundo dipolo, que es la derivación 2. Esta derivación recorre el corazón, atraviesa al corazón de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Fíjense, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y vamos a agregar otra más, del otro lado, y que también vaya de arriba hacia abajo, pero de izquierda hacia derecha. Va a ser de 3. Por convención, el extremo superior de D3 es negativo y el extremo inferior es positivo. Esto que tenemos en pantalla es lo que se conoce con el nombre de triángulo de Einthoven. De esta manera, el campo magnético que genera los vectores eléctricos están siendo medidos gracias a estos dipolos. Y recordemos que los dipolos lo que hacen es ver cómo el impulso eléctrico se dirige hacia sus extremos positivos, es decir, hacia lo que sería el electrodo explorador. Entonces es así como decimos que el polo positivo de D1 es el lado izquierdo
y por eso D1 forma parte de la cara izquierda. La derivación de 1 ve el recorrido del corazón desde la cara izquierda. Perdón, el recorrido del vector desde la cara izquierda. D2 y D3 lo hacen desde la cara inferior, porque justamente estas derivaciones tienen su extremo positivo, o sea, su electrodo explorador, en el extremo inferior. Ahora bien, la idea de esto es entender que el corazón está en el centro y que si a este triángulo de Beethoven, es decir, tomamos cada uno de sus lados y los cruzamos, atravesamos con D1 al corazón, atravesamos con D2 al corazón y atravesamos con D3, es como de esta manera quedan formados los electrodos exploradores. D1 en la cara izquierda, D2 y D3 en la cara inferior. Bien, así es como empezamos a construir el sistema exoaxial de Bali. Primero con estas tres derivaciones. Ahora bien, con el tiempo ha venido otra persona que se ha dedicado a la electrocardiografía y ha agregado más derivaciones para poder estudiar mejor esa despolarización. Otra vez lo mismo, el corazón en el centro del cuerpo, pero esta vez no utilizó derivaciones bipolares, sino derivaciones monopolares, que las fue, es decir, que monopolares, es decir, que comparan la diferencia del potencial con la Tierra, es decir, no lo ven desde un dipolo, sino desde un extremo, pero tiene un extremo que es solamente positivo y hace la descarga con la Tierra. De esta manera, dijo, bueno, ya teníamos atravesado el corazón en su eje horizontal, pero no se lo atravesó desde el eje vertical, así que vamos a aprovechar y vamos a atravesar el corazón en el eje vertical y vamos a agregarle otro extremo derecho más, perdón, izquierdo, y otro extremo derecho. A estas derivaciones se las denominaron según la ubicación que tenían. A la derivación correspondiente a la parte inferior se le llamó ABF por la ubicación en los pies, del inglés. A ABL por estar del lado izquierdo, left. Y a ABR por estar del lado derecho, right. La realidad es que se les llama BF, BL y BR, solamente que como son derivaciones de muy bajo voltaje, hay que hacerle una amplitud para que puedan actuar como electrodos exploradores. Estos términos, que suelen estar mucho en los libros de electrocardiografía, son términos de bioingeniería o de electromedicina que realmente a veces son difíciles de procesar. Por eso uno se hace mucho rosca cuando intenta leer el sistema del eje exoaxial y cómo se forma y demás, pero son terminologías de bioingeniería, ¿sí? O sea que usualmente no estamos acostumbrados a manejar. Pero bueno, la realidad es esa, es que tenemos un extremo izquierdo, son derivaciones monopolares, que tiene un extremo izquierdo, un extremo derecho y un extremo inferior. Entonces, tomando el corazón como centro nuevamente, vamos a tener a ABF, que va a formar parte de la cara inferior del corazón, a ABL, que va a formar parte de la cara izquierda, y a ABR, que va a formar parte de la cara derecha. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con todo esto? Bueno, unirlo. Por un lado tenemos lo que surgió del triángulo de Beethoven, con D1, D2 y D3, siendo D1 de la cara lateral, D2 de la cara inferior, D3 de la cara inferior, y le agregamos estas otras tres derivaciones, que son ABL para la cara lateral izquierda, ABF para la cara inferior y ABR para la cara lateral. Y es así como formamos entonces el sistema exoaxial. Y tenemos que todos aquellos extremos, fíjense que no está todo completo el sistema exoaxial, ¿sí? Solamente está, las derivaciones bipolares tienen su extremo
positivo y su extremo negativo. Y las derivaciones monopolares solo tienen el extremo correspondiente a su extremo positivo, a su polo positivo. Porque recordemos que al no ser bipolares, la descarga la hacían con el centro, ¿sí? Por eso están unidas acá, al centro, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá ABF no se continúa como nosotros lo vimos en el sistema axial, ni ABR ni ABL, ¿sí? Acá tenemos todos los electrodos exploradores. Recordemos que aquellas que son bipolares, el electrodo explorador son sus extremos positivos, mientras que las que son monopolares tienen el electrodo explorador en su extremo, básicamente. Entonces ABL se une a D1 para formar la cara lateral y ABF se une a D2 y a D3 para formar la cara inferior. Y queda ABR en la cara derecha. Ahora bien, esto fue tomado por Bally y dijo, vamos a ver de qué manera podemos hacer un sistema que nos represente todas las direcciones posibles que puede tener. Entonces, es así como se le agregó a lo que vimos recién todo el resto. Todas las que son bipolares, como D1, quedaron como bipolares. D2 y D3. Y a las que son monopolares, se les agregó un extremo, y a ese extremo agregado se le llamó su extremo negativo. Esto es gráfico, ¿sí? Esto es algo para poder graficar y para poder simplificar la manera de conocer el recorrido del vector. Por eso a ABF se le agregó un extremo más negativo, a ABL, que era acá a la izquierda, se le agregó también otro extremo negativo, y a ABR, que estaba acá a la derecha, también se le agregó otro extremo más negativo. Y así es como queda formado el sistema exoaxial de Bally. ¿Qué es lo que se hace con todo esto, básicamente? Bueno, lo que tenemos son un montón de líneas cruzadas. Y gracias a eso podemos dividir en distintos segmentos, en distintos sectores que nos van a poder asignar a cada uno de estos sectores un valor y un valor en grados, que era lo que necesitábamos para obtener el vector, para poder obtener la dirección del vector, para poder saber a cuántos grados se dirige la despolarización del corazón. Eso es lo que queremos saber. Entonces, se partió convencionalmente desde D1 y desde el extremo izquierdo de D1, y ahí fue el punto cero, los 0 grados. Esto es completamente convencional, es decir, se pudo haber partido, por ejemplo, no sé, de ABL, pero no, se decidió en su momento decir, vamos a partir de D1. La realidad es que es todo lo mismo. O sea, uno puede ir corriendo los ejes y va a encontrar el mismo. Así, si empieza el 0 acá, después, bueno, cuando pega la vuelta, los más menos 180 van a estar acá. Pero convencionalmente se tomó a D1. Es así como D1 empezó los 0 grados en su extremo izquierdo, y lo que se empezó a decir es, bueno, todo lo que vaya para abajo de D1, le vamos a ir sumando grados de 30 en 30, y a partir de ello van a ser grados positivos. Vamos a tratar de dar una vuelta, o por lo menos media vuelta. Y todo lo que vaya de 0 para arriba también le vamos a poner grados de 30 en 30, pero sus valores van a ser negativos. Entonces, si ustedes recuerdan cómo está formado el sistema exoaxial, es así como viene los 0 grados en D1. Después le sigue este. Este extremo es el extremo que se le agregó a ABR. Recordemos que ABR estaba acá. Por lo tanto, el polo positivo de ABR, que nosotros conocimos mientras lo hablábamos y lo fuimos armando, estaba acá arriba, en la derecha alta. Por eso esta proyección es el polo negativo de ABR. Sin embargo, el valor en grados es positivo. Y atención con esto, porque esto genera muchas confusiones. Uno piensa que
este es el extremo positivo de ABR y en realidad no. O sea, es positivo porque los grados que están por debajo de 0 son positivos, pero el valor de los grados es independiente de los extremos, de los valores de los dipolos o de los monopolos. ¿De acuerdo? Entonces, el extremo positivo de ABR está acá arriba, ¿sí? Pero acá abajo, que es su extremo negativo, el valor en grados es positivo. Esto cuesta a veces procesarlo. Después le sigue los más 60 grados, que coincide con el extremo positivo, o mejor dicho, con el polo positivo de D2, que justamente es un dipolo, ¿sí? Que viene cruzando así, desde acá, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esto sí es fácil de entender porque justamente, claro, el polo positivo de D2 coincide con los más 60 grados, pero es una coincidencia. Acá con ABF tenemos su extremo positivo, su extremo original. Entonces es el polo positivo de ABF que coincide con los más 90. Después corremos 30 grados más y nos encontramos en los más 120 grados con D3, que también coincide con su polo positivo. Recordemos que esta era una derivación bipolar y como tal tenía un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo coincide con los 120 grados. Después siguen los 150. Los 150, los más 150, coinciden con el extremo que se le agregó a ABL, porque ABL está acá. Este es el extremo positivo de ABL y se le agregó un extremo negativo. Y este extremo negativo de ABL coincide con los más 150. Y finalmente llegamos a lo que le decimos más menos 180, que es el extremo negativo de D1, o en realidad el polo positivo de D1, porque D1 es bipolar. Ahora volvemos a D1 y nos vamos para arriba, hacia los grados negativos. El primero que viene son los menos 30 grados. Y coincide con justamente el extremo positivo de ABL, porque ABL estaba acá. Este es su extremo positivo, no es un extremo agregado. Por lo tanto, el extremo positivo de ABL coincide con los menos 30. Acá tenemos otro ejemplo en donde los extremos, las polaridades, son independientes del valor de los grados. Es decir, si son negativos o si son positivos. ¿De acuerdo? Este es un concepto también muy difícil a veces de procesar. Se piensa que la polaridad tiene que coincidir con la negatividad o la positividad de los grados. No, una cosa son la positividad y la negatividad de los grados y otra cosa es la polaridad de las derivaciones. ¿Sí? Después vienen los menos 60 y los menos 60 coinciden con el polo negativo de D3. Recordemos, D3 derivación bipolar. Después vienen los menos 90 y coincide con el extremo que se le agregó a ABF. Y se le puso ABF negativo, que coincide con los menos 90. Después vienen los menos 120 grados, que coinciden con el polo negativo de D2, derivación bipolar. Y después viene ABR, el extremo de ABR, el extremo positivo de ABR, que está en los menos 150 grados. Acá tenemos otro ejemplo de no coincidencia entre el polo y el valor, el signo de los grados. ¿Sí? Tenemos el polo positivo de ABR y el grado en negativo. Y finalmente llegamos a los más menos 180, que así como podemos llegar a 180 por los grados tanto positivos como negativos, es que convencionalmente se le dice más menos 180 y recordemos que coincide con el polo negativo de D1. Ahora, ¿qué significa polo positivo, polo negativo, el polo negativo de acá, el polo negativo de allá? Bueno, básicamente lo que dijimos recién. Son los electrodos exploradores. ¿Sí? Acá en el sistema axial del Valley, del plano frontal, lo que tenemos ubicado acá, mencionado, son los extremos de los electrodos exploradores. Por lo tanto, en este caso, vamos a ver el ejemplo de la despolarización auricular.
se despolariza el nódulo sinusal, acá, como sale. Si sale el chispazo y nosotros le habíamos asignado, habíamos dicho que, bueno, una parte se iba para el lado izquierdo, acá como muestra esta flechita acá en rojo, y otra parte hacia la aurícula derecha, despolariza para llegar al nodo, y es así como nos da un vector resultante. Este vector resultante va a tener esta dirección de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Recordemos que estamos viendo el plano frontal, por lo tanto solo vamos a poder ver la dirección del vector que vaya en dirección cefalocaudal y lateral. No vamos a poder saber si viene de adelante hacia atrás, porque estamos viendo otro tipo de plano, ¿sí? Solamente vamos a poder ver su recorrido cefalocaudal y lateral. Por lo tanto, como cefalocaudal viene de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, vamos a ver cómo lo ven cada una de estas derivaciones. Por lo tanto, empecemos. ¿Cómo lo va a ver de 1, que está ubicado acá a los 0 grados? Al ir hacia la izquierda, a esta onda P la va a ver positiva. ¿Cómo la va a ver a BL de la cara izquierda? También positiva, porque se está acercando hacia la cara izquierda. ¿Cómo la va a ver de 2? Acá abajo. La ve venir de arriba hacia abajo, onda P positiva. ¿Cómo la va a ver a BF? También positiva. ¿Y cómo la va a ver de 3? En este caso, isodifásica o negativa. Y es correcto, no es patológico, porque fíjense dónde está D3. D3 está ubicado acá. Y dependiendo de la dirección que tenga el vector de la aurícula, va a ver que en realidad que se aleja. Porque D3, si bien es de la cara inferior, es de la cara inferior derecha. El eje de la onda P comúnmente ronda un eje normal entre los 50 y los 70 grados. Puede variar. Generalmente cuando está más cerca de los 50 grados, es decir, que pasó acá, que está más o menos por acá, o más cerca de los 40, que también es normal, generalmente ABL suele ver a la onda P positiva y D3 la va a ver un poco más negativa. Claro, porque está más cerca de la cara lateral. A veces pasa que la onda P tiene un eje en los 70 grados, entonces pasa al revés. La onda P en D3, al estar acá, la va a ver un poco más positiva y a ver la va a ver negativa. Pero eso son variaciones de la normalidad. De esta manera, yo voy a poder conocer, ahora vamos a ver cómo calculamos el eje de la onda P, pero de esta manera lo que yo estoy tratando de entender es cuál es la dirección que tiene este vector. Bien. Va a pasar lo mismo con el QRS. Recordemos que tenía 3 vectores y que podíamos hablar de varios vectores, pero buscábamos un vector resultante y ese vector resultante es el que se va a medir en la mayor amplitud. El que siempre se va a ver es de la cara anterolateral, que es el más potente, y de esta manera es lo que nosotros vamos a calcular a través de los QRS. Recordemos que tiene una dirección en el plano frontal de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, las derivaciones de la cara lateral izquierda van a haber ondas positivas. El QRS va a ser positivo en estas derivaciones. Y la cara inferior también, las va a ver que se acercan. En este caso, vemos que D3 es isodifásica, porque claro, primero empieza alejándose, pero después como el vector pega la vuelta y vuelve, va a haber una onda positiva. Por eso esta onda con la que empieza, esta onda Q, uno puede decir, bueno, pero no es una onda Q patológica. No, esto ocurre porque el vector empieza hacia otra dirección. Para que sea patológico, recuerden que tiene que estar por lo menos en 2 derivaciones de una misma cara. Si no, es completamente postural. Y ABR va a ver tanto a la onda P negativa, claro, como el QRS. ¿Por qué? Porque ABR está acá. Fíjense, acá. Y la dirección de los vectores es de arriba hacia abajo, por lo tanto se alejan, y de izquierda a derecha, por lo tanto se alejan. O sea, tiene todos los números para poder ver a estas ondas negativas. ¿Sí? Es así como vamos tratando de entender por qué tenemos este tipo de ondas, de deflexiones en el electrocardiograma.
El QRS en realidad es más complejo de analizar. La onda P es más fácil, ¿sí? Porque la onda P es una onda chica de bajo voltaje. En cambio, el QRS es un complejo y está compuesto por más vectores. Por lo tanto, las diferentes posiciones que van tomando las deflexiones son los distintos vectores, que en algunas caras se van a poder ver y otras no. Porque yo, por ejemplo, acá, en todos los QRS veo dos vectores. Y en realidad no veo, por ejemplo, el primer vector, que muchas veces suele verse como una onda Q muy chiquitita, en D1 y hasta incluso a veces en D2. Y eso es porque es un vector chico, de bajo voltaje, y para que se pueda ver va a depender de la rotación anatómica que tenga el corazón en el tórax. Los dos vectores más potentes son el anterior y el lateral, o el anterolateral, como habíamos hablado en la clase de vectores, dependiendo qué denominación utilicemos. Y el posterior es un vector también chico, pero tiene más chances de verse que el primero. En este caso, se ve acá en ABL, este sector que se ve acá, en realidad acá no está graficado, pero sería el tercer vector que vuelve a despolarizar la parte posterobasal. Por eso la cara lateral, este vector lo ve que se aleja. ¿Sí? Y así es como calculamos el eje, tomando la dirección y traspolándolo al sistema exaxial de Valley. Vamos a verlo, vamos a tratar de ver cómo hacemos para calcular prolijamente este eje. Vamos a tomar el papel milimetrado y vamos a cruzar dos líneas, una horizontal a la cual le vamos a dividir en sus extremos positivo y negativo, de 1 positivo y de 1 negativo. Y vamos a poner la línea vertical correspondiente a ABF. De 1 positivo va a ser los 0 grados, de 1 negativo los más menos 180. ABF, ahí abajo, va a ser los más 90. Y recordemos que le teníamos que agregar a ABF un extremo para que de esta manera pueda tener un sector negativo, que van a ser los más 90. Entonces, con estas dos líneas nosotros empezamos a formar el sistema axial de Valley y utilizamos esto porque, bueno, partimos del punto 0 y es de 1 y le ponemos una perpendicular para de esta manera poder dividir en 4 cuadrantes. Un cuadrante que va a estar abajo y a la izquierda, y le vamos a llamar por lo tanto cuadrante inferior izquierdo. Otro cuadrante que va a estar abajo y a la derecha le vamos a llamar cuadrante inferior derecho. Un cuadrante que va a estar arriba y a la izquierda y le vamos a llamar cuadrante superior izquierdo, y un cuadrante que va a estar a la derecha y le vamos a llamar cuadrante superior derecho. Ahora vamos a empezar a agregarle el resto de las derivaciones. Vamos a agregarle otra bipolar, que sea de 2. Y es así como le agregamos a D2 los más 60 grados y en su extremo negativo los más 120. Vamos a agregar ahora otra monopolar. Vamos a agregar ABR. Recordemos que el polo positivo de ABR estaba en los menos 150 grados. Y le vamos a agregar un extremo para poder darle un extremo negativo. Recordemos que todas aquellas que les agregamos es porque no son bipolares. Vamos a agregar la bipolar que falta, que es de 3, que va a estar su polo positivo en los más 120 y su polo negativo en los más 60, y finalmente ABL, que va a estar con su polo positivo en los menos 30, y le vamos a agregar el extremo negativo que va a estar en los más 150 grados. Entonces, este sistema isoaxial tiene un valor agregado que es a aquellas monopolares, que son las líneas punteadas, le agregamos extremos para que podamos formar este sistema que tanto fuimos hablando a lo largo de las anteriores diapositivas. Esto nos va a servir a nosotros. Entonces, esto es lo que yo les sugiero a ustedes, que vayan dibujando, que vayan agregando los grados, los polos, todas las veces que sea necesario. Si puede ser en un papel milimetrado, mejor. Y si lo pueden calcular con transportador, mejor todavía, ¿sí? Porque a mano alzada es más complicado. Con regla, todo como corresponde. O sea, esto también tiene una parte de geometría. Bien, entonces así queda los menos 30, los 0 grados, los 30 de 1, los 30 ABR negativo, los 60 de 2 positivo, los 90 ABF positivo, los 120 de 3 positivo, los 150 ABL negativo
Y después empezamos arriba, los menos 30 con el extremo positivo de ABL, los menos 60 con el extremo negativo de D3, los menos 90 con el extremo negativo de ABF, los menos 120 con el extremo negativo de D2, los menos 150 con el extremo positivo de ABR, y finalmente más menos 180 en el extremo negativo de D1. Entonces fíjense, recuerdo una vez más que la polaridad de los grados es independiente del extremo positivo o negativo de las derivaciones. Ahora, ¿cómo calculamos entonces? Bien, recordemos que por un lado tenemos la cara lateral, que va a ser ABL y D1, la cara inferior. La cara lateral va a ser la cara lateral izquierda y la cara inferior, la cara derecha, y una cara superior. Y en base a eso, los cuadrantes. En cada cuadrante tenemos distintas derivaciones. Todos los cuadrantes van a estar ocupados tanto por D1 como por ABF, pero entre D1 y ABF, dependiendo del cuadrante, vamos a tener distintas derivaciones. Por ejemplo, en el cuadrante izquierdo inferior va a ir desde D1 hasta ABF, que va a ser desde los 0 grados de D1 hasta los más 90, y ahí vamos a tener a ABR y a D2. Después, el siguiente, el superior izquierdo, también va a estar entre D1 y ABF, y va a tener a ABL y a D3, nada más que va a ir desde los 0 a los menos 90. Y así, en cada uno de los cuadrantes, siempre van a estar involucrados D1 y ABF, lo único que van a cambiar son las derivaciones internas. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a tomar las derivaciones de un electrocardiograma. Vamos a poner D1, 0 grados, vamos a poner del extremo negativo, de D1 más menos 180, vamos a poner AF 90 grados, vamos a poner AF menos 90 en el extremo positivo, y vamos a poner las derivaciones. Vamos a tomar estos imágenes del QRS están tomados del electrocardiograma normal que venimos viendo siempre, ¿sí? Para evitar confusiones. Ahí tenemos a D1, y acá tenemos a ABF. Hora de calcular el eje. ¿Cómo calculamos el eje? Bueno, bien. Vamos a tomar una hoja milimetrada, vamos a cruzar estas dos perpendiculares, y lo que vamos a hacer es, vamos a calcular ahora con el QRS, pero esto aplica tanto para la onda P, para el QRS y también para la onda T, para poder conocer los ejes. Veamos en el QRS, vamos a tomar el ejemplo para el QRS. El QRS, vamos a contar la cantidad de cuadrados positivos que tiene hacia arriba de 1, y vamos a ver que tiene, bueno, un cuadrado entero son 5, más 3 cuadrados de otro ya son 8, más 2 cuadraditos más hacia arriba son 10. A esos 10 que tiene de positividad le contamos hacia el extremo positivo de D1, porque como la deflexión es positiva, entonces quiere decir que el vector se está dirigiendo hacia D1, hacia la cara lateral izquierda. Entonces, bueno, 10 cuadraditos contados, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero, fíjense que también tenemos una porción negativa. Eso quiere decir que hay algo que se está terminando de alejar. Por lo tanto, el vector resultante, la dirección resultante, va a ser la diferencia entre esta fuerza que fue positiva y esta fuerza que fue negativa. Por lo tanto, eso se representa restándole esta cantidad de cuadraditos a estos 10 que contamos. Le restamos 3 cuadraditos, y entonces finalmente nos quedan menos 1, menos 2, menos 3, acá. 7 cuadraditos. Entonces lo que hacemos es trazar una línea perpendicular a D1, y la vamos a dejar ahí, ¿sí? En 7 cuadraditos. Esta es la dirección resultante hacia el lado izquierdo del vector. Ahora vamos a hacer lo mismo con ABF. Vamos a contar cuántos cuadrados tiene ABF. Contamos 3 acá, más 2 hacia arriba, 5, casi 4.
perdón, 5, y uno chiquitito acá, 4. Y hacemos lo mismo, como es positiva, ABF, contamos 5 hacia arriba, perdón, 5 hacia el extremo positivo de ABF, le restamos 1, nos quedan 4, y trazamos esta línea azul, también perpendicular, y hacemos una intersección con la que trazamos previamente. Ahora, desde el punto de intersección mayor de D1 y ABF hacia el nuevo punto de intersección, dado por este recorrido vectorial, vamos a trazar una línea recta que atraviese a ambos puntos de intersección. Esa línea va a representar la dirección final del vector en el plano frontal, en este caso del QRS. Fíjense qué dirección tiene. Recordemos, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es superior y esto es inferior. Y la dirección que tiene es esta. ¿Qué dirección es? De derecha hacia la izquierda, o sea, va hacia la izquierda y hacia abajo. Esta es la dirección del vector. ¿Podemos saber con exactitud cuánto es el valor? Sí, obviamente le apoyamos un transportador encima. Y ahí vamos a conocer los grados exactos en lo que está dirigido. Más o menos, uno cuando tiene el ojo hecho, va a decir, bueno, está aproximadamente en los 30 grados, lo que sería más o menos ABR. Está cercano a los 30 grados este eje. Esta es una manera de poder practicar con electrocardiograma cómo sacar el eje. Créanme, se los digo por experiencia, después de hacerlo muchas veces, finalmente ya después se torna algo tan habitual que es mucho más fácil ver el electro y sacarlo a ojo. Pero primero requiere de este procedimiento. Sugerencia, si bien hay un trabajo práctico con esto, tomen electrocardiogramas y calculen eje de la onda P, eje de la onda T, eje del QRS, calcúlenlo de esta manera. Yo sé que es muy tentador pensar en la isodifásica y pensar en la perpendicular, pero eso es una regla mnemotécnica y rápida que a veces nos va a servir, pero a veces, créanme que cuando uno después quiere sacar ejes de arritmias y demás, esto también, que obviamente no en una situación de urgencia, por supuesto, pero en estas condiciones está muy bueno, ¿sí? Porque vamos a poder conocer bastante el recorrido vectorial y entender muchas cosas. Volvamos a las caras del corazón. Estuvimos analizando el plano frontal. Ahora vamos a analizar el plano horizontal. ¿Cómo calcular el eje en el plano horizontal? No es tan habitual, como les dije anteriormente. De hecho, el recorrido del eje eléctrico en el plano horizontal tiene otras direcciones, no está muy... Nadie se le dedicó tanto como se le dedicó en su momento al sistema exaxial. No se hizo un sistema exaxial, pero bueno, trató de hacerse algo parecido para calcular, y bueno, se les asignó estos valores en donde B1, esta derivación más derecha, se dice que está aproximadamente a los 115 grados, B2 casi a los 94, o sea, casi a los 90, B3, fíjense que está a los 58, casi 60, B4 a los 47, casi 50, B5 a los 20 y finalmente a los 0 grados está B6. ¿Sí? Esto no tiene la misma proporción que el sistema exaxial de Valley, por eso es más difícil poder aplicar una regla, pero teniendo en cuenta estas cosas, uno puede armar también un plano y decir, bueno, a ver, en el plano frontal yo veía lo que era superior, inferior, derecho, izquierdo. Bueno, acá yo lo que veo es lo que es. Estoy viendo un plano horizontal, por lo tanto, voy a poder ver lo que es posterior, acá cercano a la columna vertebral, y lo que es anterior, cercano al esternón. Y voy a poder seguir viendo lo que es izquierdo y lo que es derecho, a diferencia del plano horizontal, que también podía ver lo que es izquierdo y lo que es derecho, pero acá no voy a poder ver lo que es superior e inferior. Entonces puedo calcular, hacer algunos cálculos, cruzar estas dos paralelas, poner lo que es anterior, poner lo que es posterior, poner lo que es izquierdo y poner lo que es derecho, y de esta manera dividir en 4 cuadrantes: anterior izquierdo, posterior derecho y anterior derecho. En este caso, voy a tomar entonces, como dijimos, a B2,
a los 90 grados. Habíamos dicho que estaba a los 94, pero bueno, podemos hacer de cuenta que está a los 90 y vamos a tomar, como sigue, a B3 casi 60, B4 casi 50, B5 casi 20. Fíjense que la diferencia no es la misma que en el sistema desaxial, y a los 0 grados va a estar B6. Entonces, podría llegar a tener una orientación teniendo en cuenta estos valores para poder calcular los ejes de las distintas ondas en el plano horizontal. Entonces, trazo una línea vertical, trazo una línea horizontal. La línea horizontal en el extremo izquierdo a los 0 grados dijimos que iba a estar B6. Mientras que en el extremo inferior a los 0 grados dijimos que iba a estar B2. Y lo mismo que hice para calcular el eje del QRS, de la onda P y de la onda T en el plano frontal, lo puedo aplicar acá, en el plano horizontal, y poder saber el recorrido que tiene. B2, fíjense que es negativo. Y acá, los 0 grados de D2 es su extremo positivo, que es, recordemos, anterior. Por lo tanto, lo que es positivo en B2 es anterior y lo que es negativo es posterior. Y en B6 lo que es positivo es izquierdo y lo que es negativo es derecho. Entonces, cuento. ¿Cuántos cuadrados tiene B2? ¿Cuántos cuadrados positivos? Veo que tiene unos 3 cuadrados positivos y después todo el resto es negativo. Por lo tanto, el extremo negativo de B2 va a ser la parte posterior. Cuento, van a ver que hay 9 cuadraditos y hago lo mismo, trazo una línea perpendicular a D2 a la altura de los 11 cuadraditos. ¿Sí? Esto me va a indicar que la dirección del vector del QRS en el plano frontal es posterior. Cuento los cuadraditos que hay en B6, veo que hay aproximadamente 8 y le resto 1 y me quedan 7 cuadraditos y hago lo mismo, trazo la línea perpendicular y nuevamente me encuentro con que el cuadrante que tiene la intersección de las líneas nuevas trazadas es el cuadrante que va a tener el eje en este plano. En el plano horizontal, el eje normal del QRS es posterior izquierdo, porque claro, es hacia la izquierda, pero también recordemos que es posterior, solamente que uno en el plano frontal no ve que se dirige hacia el sector posterior, pero en realidad tiene una dirección de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Y de anterior a posterior, porque recordemos que el ápex divide lo que es la cara lateral y después lo que es la cara posterior, está más hacia el extremo, justamente hacia la parte más posterior, hacia la parte más atrás. Entonces el recorrido de ese vector va a despolarizar de esa manera y la fuerza resultante va a estar hacia atrás, porque recordemos que en la cara anterior está más ocupada por el ventrículo derecho. Habiendo hecho esta intersección, lo mismo, trazo la flecha, apoyo el transportador y voy a conocer a cuántos grados está. Lo mismo puedo hacer para la onda P, lo mismo puedo hacer para el QRS. Sugerencia, traten de hacerlo para aprender a calcular el eje en ambos planos. No se da en la práctica diaria, pero para después poder hacer algunos diagnósticos diferenciales clínicos, este aporte puede ser importante. No se usa en la práctica diaria, pero aprender a saberlo nos va a hacer mejor el ojo y nos va a ampliar la visión del electrocardiograma y vamos a poder hasta incluso a veces hacer diagnósticos diferenciales. Cuando veamos la parte más avanzada de bloqueos y demás, esto nos puede llegar a ser de utilidad. Con esto terminamos eje y con esto terminamos todo lo que corresponde a la sistemática normal. A partir de la próxima ya vamos a empezar con clases de patología. Espero que les sirva, les recomiendo que hagan los ejercicios, que tomen los electrocardiogramas y que de esta manera practiquen los ejes. Créanme que después de un tiempo de hacerlo varias veces les va a salir automático. Bueno,
Hasta la próxima.